Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast Más Alto, un espacio que se ha creado en el marco del Torneo de la Amistad, el evento deportivo más grande de la República Mexicana. Este programa se dedica a explorar las historias y experiencias de personas destacadas en sus respectivos campos con el principal objetivo de inspirar a niños, jóvenes y adultos. Los invito a escucharnos y a seguirnos para que apunten más alto en sus vidas. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Paloma Aguirre en otro episodio de Más Alto rumbo al Torneo de la Amistad, el torneo más grande de la República Mexicana. Y hoy estoy feliz porque tenemos de invitado especial a Adolfo Ríos, un exfutbolista profesional que estoy segura que nos va a contar muchísimas anécdotas y vamos a aprender mucho porque sabemos que Adolfo fue un líder dentro y fuera de la cancha. Adolfo, ¿cómo estás? Paloma, qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Va a ser un placer aquí platicar contigo. Es lunes, inicio de semana. ¿Cómo pinta tu semana? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad muy bien. Ya los hijos casados, sí. Entonces hoy en día prácticamente las actividades que tenemos las hacemos juntos mi esposa y yo. Entonces a donde nos invitan, vamos juntos. Una dupla. Sí, exactamente. Oye, vi que hiciste un nuevo programa con tu hijo. Platícanos eso. Sí, fíjate que fue una idea que surgió por parte de él. Al principio me decía que él quería interactuar, que quería empezar a hacer algunas cosas y que él y un amigo me iban a invitar a mí a estar participando. Okay. Al final me dijo, oye, pues ¿para qué invito a un amigo? Mejor lo hacemos tú y yo, porque tú eres mi amigo. Y lo hacemos juntos. Le dije, órale. Entonces le pusimos a Adolfo Ríos por 2. Mira. Y vamos a cumplir ya en un par de semanas 1 año. Okay. Entonces, la verdad es que convivimos y nos divertimos mucho. Justo eso te iba a decir, una convivencia con tu hijo. No, hombre, han de tener muchísimas anécdotas. De todo. O sea, hablamos de todo y lo más padre de todo es que no se edita nada. Claro. Todo lo que sale y nos equivocamos y decimos una palabra equivocada, no pasa absolutamente nada. No, Adolfo, primero agradecerte por aceptar la invitación, porque este podcast va a llegar a muchos niños, jóvenes y adultos, y estoy segura que tienes mucho que compartirnos por los equipos que estuviste. Sabemos que Adolfo fue portero tanto de la selección mexicana como de Pumas, de muchos de Necaxa, ¿no? Sí. Entonces, mucho de qué hablar. A mí me encanta empezar con esta pregunta para conocerte un poquito más. ¿Quién es Adolfo Ríos? ¿Cómo te describirías? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Mira, es una historia de donde estoy, es de Uruapan, Michoacán. Nunca tuve una situación clara desde niño de que me gustara el fútbol. El fútbol me comenzó a gustar porque fue la única relación que tuve con mi padre. A él le encantaba el fútbol y lógicamente para acercarme a él tenía que tener algo en común, claro. Que fue el fútbol. Entonces fue lo que me acercó a él, porque antes los papás eran muy duros, muy rudos. Exigentes. Y en el pueblo más. Pero de ahí vino y surgió la alegría y el placer y la motivación de llegar a ser profesional. Para que mi papá me viera en la televisión, como veía y admiraba a los jugadores que él veía en televisión. ¿A quién le iba tu papá? Al América. Al América. Mira. Sí, entonces pasaron muchos años, llegué a Pumas, debuté en Pumas en primera división, después me fui a Veracruz, después regresé a Necaxa y después llegué a América. Y cuando llegué a América sí hubo un tema con mi padre diferente, porque yo soñé jugar en selección nacional y llegué en equipos de primera división y llegué. Soñé ser campeón de primera división y llegué a ser campeón de primera división. Sí. Pero nunca soñé que iba a jugar en el equipo que mi padre y yo de niños, cuando yo era niño, yo al lado de mi papá veía en televisión. Claro. Y me tocó tener esa bendición. Oye, ¿y ser portero cómo llega esa idea? Porque aparte, bueno, todo el mundo sabe, y igual los niños que nos están escuchando, que es una posición súper difícil, tanto mental, y tú sabes, ¿no? El portero puede ser héroe en 1 segundo y villano en 2 segundos, ¿no? También. Mira, la gran ventaja que hay es que cuando eres portero es porque eres de verdad inquieto. Sí. Y esa inquietud y esa situación de valentía y de locura, en el buen sentido de la palabra, te lleva a esa posición. Y desde que eres niño sabes los riesgos de la posición. No es algo que cuando llegas a ser profesional te des cuenta del riesgo que tiene. Pero, ¿qué es la posición más ingrata? Sí. ¿Qué es la posición más complicada? También. La más difícil, sí. Es la única situación en la que no eres una línea. Claro. Porque puedes jugar con línea de 4, de 3, de 2. 4, 4, 2. Pero en la portería solamente es 1. Yo siempre digo que el portero es el último defensa. Completamente diferente. Sí. Entonces, salen 10 jugadores vestidos con el mismo uniforme y solo el portero sale diferente. Sí. Entonces, eso sí hace una diferencia, pero también esa motivación la debe tener, que sepan todos los chavos que sueñan en ser porteros, que pueden equivocarse, sí, pero la equivocación es parte del crecimiento. Claro. Pueden tropezar, claro que sí, pueden caer, así va a ser, pero lo importante es el carácter que tengan
para salir adelante Sí. y que tomen la equivocación como un aprendizaje. Y eso es lo más importante y lo más hermoso de la posición. Cuando haces bien las cosas, puedes ser el héroe, como bien lo mencionaste. Aplauden, portada. Puedes ser también el villano, pero eso va como parte de tu carácter y de tu personalidad. ¿Recuerdas algún momento en tu infancia donde te diste cuenta que podías llegar a ser profesional? Cuando mi papá dijo que no iba a llegar a ser profesional fue cuando yo decidí ser profesional. Porque la persona que en un momento dado me dijo, ¿cómo crees que vas a ser profesional? Fue mi papá. Claro. Entonces ahí fue cuando yo decidí y le dije, papá, voy a ser portero profesional. ¿Y qué te dijo? Y cuando él me vio ese convencimiento, me dijo, y yo te voy a apoyar. Wow. Entonces, el apoyo, por supuesto, que tuve fue cuando me invitaron de Pumas a probarme. Y llegó mi papá y me dio el boleto de autobús. Me dijo, te dije que te iba a apoyar, tienes mi autorización y aquí está tu boleto. Wow. Así que vete. Y así me fui. Y así llegué con mi sombrero, mi gabán, como turista, mi literalmente. maleta a México, a probarme a CEU. ¿A qué edad tenías? Entonces yo tenía 16 años. Joven, wow. Dejé mi casa cuando tenía que firmar mi contrato en Pumas. Mi papá tuvo que ir porque yo era menor de edad. Sí, claro. Entonces llegó feliz él, por supuesto, a firmar el contrato. Ya para yo poder ser profesional. ¿Y vivías solo cuando estabas? Vivía en la Casa Club. Okay. Tuvimos ahí compañeros como Jorge Campos, vivíamos juntos. Varios jugadores que eran seleccionados vivían también en Casa Club. Manuel Negrete, Félix Cruz. Y ya después ellos se fueron después del Mundial y ya nos quedamos los chavos ahí en Casa Club, trabajando lógicamente en esa posibilidad, ese sueño de llegar a Primera División, porque no éramos de Primera División. Claro. ¿Cómo recuerdas tu primer partido en Primera División? ¿Qué sentiste? Mira, fue muy curioso porque yo era suplente. Sí. El portero titular era Jorge Espinosa. En un partido en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, con el estadio lleno contra las Chivas. No me imagino. Lleno el estadio y esos partidos espectaculares. Entonces, los jugadores de banca regularmente nos sentábamos y siempre había chocolates, porque para si se le bajaba el azúcar a alguien, pues había que darle chocolate. Claro. Y entonces los que estábamos en la banca, pues aunque no tuviéramos no se nos bajaba de ninguna manera ni la adrenalina ni nada, porque estábamos sentados, nos echábamos los chocolates. Yo estaba echando mi chocolate muy a gusto, cuando de repente choca con un delantero, Jorge Espinosa, el portero, y se queda en el piso. Entonces yo volteo y Mario Velarde me dice, comienza a calentar. Entonces yo volteo y lo veo y sigue calentando, corría para un lado, para otro, sin dejar de ver al doctor y a Jorge. Claro. Y después el doctor hace la seña de cambio. Cuando dice cambio, en ese momento empiezo yo a calentar más rápido. Es que aparte es reaccionar al momento. Pero emocionado. Sí. Entonces llego a media cancha cuando voy a entrar y me dice Mario Velarde, se acerca, me toma del hombro y entonces me acerco yo. Como era un ruido impresionante, no lo escuchaba. Claro. Y me acerco más para escucharlo y cuando volteo a verlo, solamente estaba riendo. Entonces una sonrisa en la cara y con la sonrisa en la cara solamente me dice, es tu momento. Y fue todo lo que me dijo. No, cuando entré a la cancha, yo entré y yo sentía que ni siquiera pisaba. Y mis compañeros, vamos, Adolfo. Y terminé haciendo mi debut en el Estadio Jalisco contra las Chivas. Empatamos a 2 en ese partido y me fue espectacular. Wow. Entonces, así nunca fue, lo esperabas. Porque aparte ni te preparan. No estaba preparado. Tu chocolate. Lleva mi chocolate todavía. Oye, Adolfo, algo muy importante rumbo a este torneo a la amistad es el fair play, que es uno de los valores que queremos darle mucha visibilidad, ¿no? Porque entra mucho liderazgo y respeto y tú lo tuviste mucho. ¿Cómo crees que te aportó el fair play en tu carrera futbolística? Mira, algo que debes mantener es tu identidad. Tu identidad va de la mano con tus valores, va de la mano con tus principios. Eso lo aprendes en casa. No es que llegues a un lugar y aprendas de eso, es algo con lo que tú has crecido. Y la intención, por supuesto, es una cuestión deportiva y en un evento tan importante como son este tipo de eventos que hace Anáhuac a nivel nacional, que son espectaculares porque mi hija estuvo en 2 de ellos, en Puebla y en Monterrey. Literalmente tiene que ver con disputar como tienes que hacerlo, una competencia. Saber que va a haber roces porque es un deporte el fútbol, así como los demás deportes, básquetbol, de donde tienes un contacto físico, que sepas que es de manera leal, nunca malintencionado. Que va a haber roces, es normal que haya roces, porque es una competencia y porque estás buscando ganar un partido de fútbol o de voleibol o de cualquier deporte. Pero principalmente el saber que todo lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.
Hay una autoridad que es el árbitro, pero hay una situación que no puedes tú poner en riesgo, que es la integridad, el respeto y lo que representas, en este caso, a tu universidad o a la prepa. ¿A qué edad o cuándo en tu carrera entendiste que lo que pasa dentro de la cancha se queda dentro de la cancha? Porque no es fácil. Pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo, incluso mis inicios como profesional, que en aquel entonces no había una situación tan clara y definida de una sanción con partidos si tú te equivocabas. Me refiero, te equivocabas a que te expulsaban o terminaban dándose de golpes dentro de la cancha. Sí. Hoy en día ha cambiado esa situación, porque antes podías, de repente tenías un pique con un jugador y podías golpearte con él y a veces ni te veían. Pero hoy, con toda la tecnología que hay, con el VAR, con todo lo que representa, que incluso si volteas y ves feo a alguien, ya te vieron, tienes que saber eso también. Y qué bueno que exista eso, porque quiere decir que no puedes hacer absolutamente nada sin que haya una autoridad que te va a estar definiendo qué es lo que hiciste bien o qué hiciste mal. Y fomenta las buenas acciones, que es el deporte, ¿no? Y que es el deporte, y que principalmente, reitero, la intención de competitividad. Claro. Eso no va a cambiar. La competencia tiene que ver con el carácter de cada uno. A nadie le gusta perder, pero en este caso, el saber que cuando diste lo que tenías que dar dentro de la cancha, fue en la cancha. Y después tienes que tener el fair play para poder felicitar a tu rival, porque fue mejor que tú. Y en ese sentido, reconocer que tienes que prepararte más para poder a la siguiente oportunidad de enfrentarlo, poderle ganar. Claro. No, yo que participé en un torneo de la amistad, entra mucho la pasión por el deporte. Y eso te hace justamente enojarte. Yo me acuerdo que hasta, yo sí me peleaba y todo, y poco a poco fui entendiendo que es aprender y darle vuelta a la página, y tú más que nadie lo debes saber. Y es algo que es parte también del crecimiento. No quiere decir con esto que cada vez que juegas un partido vas a ganarlo. Claro. Porque tienes que tropezar, tienes que caer. Y esa situación es que aprendas a levantarte. Sí. En la vida misma absolutamente nadie te va a regalar nada. Tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, tienes que comprometerte y tienes que disciplinarte para conseguir las cosas. Y muchas veces vas a pasar por muchas batallas, por muchas tormentas antes de llegar a lo que tú sueñas. Pero estas batallas es lo que te hace crecer, para que cuando llegues estés preparado y no pases solamente como una casualidad, sino que puedas mantenerte en esa ruta. ¿Cuál fue tu peor tormenta en tu carrera? La peor tormenta fue mi primer año como profesional en Pumas. Porque ese año que yo soy titular llegamos a una final. Y llegamos a una final contra América. Y la perdemos por mi culpa. Entonces, antes de eso, todo era fama, todo era fotografías, todo era de color de rosa. Y después de eso, ya la gente me insultaba en la calle, la gente me amenazaba. Mi coche, las llantas ponchaban de mi coche, rayaban mi auto. La gente me gritaba en la calle. Es que la afición del fútbol mexicano es exigente. Pero es por la pasión. Claro. Entonces, cuando sucede eso, yo estoy a punto de retirarme. A mis 19 años no iba a retirar. Entonces, ahí había que tomar una decisión. Y por eso es la invitación a los jóvenes, a las jovencitas, que sepan que las batallas van a llegar. Y que cuando lleguen, no estás garantizado a ganar, pero sí estás garantizado a aprender. Y yo aprendí y tuve que trabajar. Desde ese día, yo tomé una decisión: no tomar, no fumar, no desvelarme, para poder llegar a ser campeón de primera división. Claro. Porque tenía que ser campeón para quitarme esa losa de encima. Sí. Pasaron 11 años. En esos 11 años llegué a selección nacional, pero mi objetivo seguía siendo ser campeón. Y cuando consigo ser campeón es con Necaxa en el 98, contra las Chivas en el Estadio Jalisco, que fue el estadio donde yo debuté en primera división. Mira, las vueltas de la vida. Exactamente. No, y hay recompensa. Y para los que nos están escuchando, son palabras de Adolfo Ríos, una persona que llegó al máximo lidiando con la presión de los equipos más grandes, no cualquiera. Y principalmente cuando llegó a América. Sí. Porque cuando llegué a América fue una situación diferente. Ya había sido campeón con Necaxa, ya era seleccionado nacional, ya había conseguido jugar en Copa América en selección nacional, y conseguir el título de Copa USA con México contra Estados Unidos. Ya he conseguido calificar al eliminatorio mundialista de Francia 98, jugando yo toda la eliminatoria. Venías con más. Con un auge. Entonces, con un prestigio también. Y de repente llego a un entrenamiento y me dice Raúl Arias: Adolfo, hoy no te vas a vestir, no vas a entrenar con Necaxa. Le dije: Raúl, ¿por qué? Me dice: porque ya no perteneces a Necaxa. Entonces le dije: no te estoy entendiendo. Me dice: mañana te presentas en América. Entonces, al día siguiente... Y eso ni te lo preguntan. No. Mira. O sea, porque eran dos equipos que pertenecían a la misma institución, a la misma empresa. Entonces, Aunque no tenía nada que ver uno con el otro.
Decían el hermano menor, no hombre, cuando estaba en Necaxa lo más importante era ganar el América. Probablemente para ti fue una oportunidad magnífica. Por supuesto que sí. Entonces llego yo al día siguiente y se abre la puerta del vestidor y es Néstor Rafael Verderi, que era portero de América, cierto. El que llegue me da la bienvenida. Te digo, Néstor, yo a ti te veía en televisión cuando yo era niño. Es más, yo me tiraba y yo decía que yo era Néstor Verderi. Entonces fue un placer para mí. Compartías vestidor con él. Ahora él era mi entrenador. Entonces literalmente fue una bendición. Cuando llego a casa pongo mi uniforme y lo pongo en la cama en uniforme de América y me dice, le digo a mi esposa, mami, ven. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Le dije, soy el portero de la América. Y entonces voltea a ver el uniforme y me dice, pues trabajo es trabajo. Le dije, no, es que no estás entendiendo. Le digo, soñé todo, menos que iba a llegar a ser el portero de la América, que era lo que con mi padre al lado de él yo estaba cerca. Sí. Entonces tuve esa bendición de llegar a ese equipo. Es un ejemplo para que vean que los sueños se cumplen. Adolfo, los 5 valores principales de este torneo de la amistad es amistad, alegría, perseverancia, respeto y gratitud. ¿Con cuál te identificas más y por qué? Principalmente con gratitud. Porque le doy gracias a Dios principalmente, porque todo lo que sucedió en mi vida tenía un propósito. Y ese propósito ha sido y va a ser ponerlo a Él como lo más importante en mi vida y en la vida de mi familia. Porque caminamos tomados de su mano. Claro. Y el aprendizaje siempre va respaldado por Él. Entonces esa sería la primera que pondría. Ok. Es que el fair play va más allá de seguir reglas, en mi opinión. Como en este caso, de seguir la gratitud y liderazgo. ¿Hubo un momento en tu carrera donde crees que dentro del vestidor o dentro de la cancha aplicaste el fair play? Yo creo que en todo momento. Incluso en el hecho de... hubo un momento y un tiempo en mi vida, yo nunca fumé, nunca tomé. Entonces, en los temas, hubo un tiempo en que incluso cuando llegaba al vestidor, llegaba con mi Biblia al vestidor. Mira. Entonces, por eso el arquero de Cristo es precisamente porque Enrique Bermúdez sabía que soy cristiano, que tengo un compromiso con Dios. Y en ese sentido, vamos más allá de las religiones. Sí. Hablamos de un compromiso con Dios. Y esa situación determina no solamente el fair play, el respeto, la disciplina, la honestidad, el compromiso, claro, sino principalmente la responsabilidad que tenemos todos, porque siempre habrá alguien que nos va a estar observando. Y acá, por ejemplo, para los niños, las niñas, hay cosas en las que no te puedes equivocar. Sí. Y un jugador profesional no se puede equivocar en hacer una cosa que después sea causa de tropiezo para un niño o una niña que lo está admirando futbolísticamente hablando. Tienes que ser ejemplo dentro de la cancha y fuera de la cancha, para que dejes un legado importante. Y que si alguien quiere ser como tú, busque ser como tú dentro y fuera de la cancha. Sí, porque son sus ídolos en todo momento, ¿no? Y también los niños no dimensionan esa diferencia y lo admiran 24/7. Y hay jugadores literalmente que han sido espectaculares dentro de la cancha, pero que de fuera de la cancha han sido una piedra de tropiezo para muchísima gente. Y no lo hacen con esa intención. Pero al ser una imagen pública, un personaje público, sí llegan a hacerlo porque ellos están acostumbrados a hacer cosas que no tendrían que hacerse fuera de la cancha. A mí me gustaría hablar mucho sobre la importancia de la familia, porque yo sé que eres muy familiar. Me encanta que en todos lados te vemos con tu esposa y con tus hijos. Dime, ¿eso fue un pilar fundamental en tu carrera? El más importante. Mira. Porque yo no hubiera conseguido lo que conseguí si mi esposa no hubiera estado a mi lado. El bastión más fuerte después de la fe es mi esposa. La familia, y no solamente ha sido un cimiento, sino ha sido un apoyo, el amor de mi vida, el amor de mi juventud. Entonces hoy en día que mis hijos ya están formando su familia, nosotros sembramos lo que pudimos mientras ellos vivieron con nosotros. Ahora ellos tomarán sus decisiones, pero nosotros ahora estamos en una situación en la que seguimos caminando juntos, porque el matrimonio no es solamente ser papá y ser mamá, sino ser ejemplo cuando tus hijos se vayan y seguir manteniendo ese mismo amor, lo que te unió, esa misma fe, para seguir siendo ejemplo para tus hijos después de tantos años. Ya eres abuelo, ¿verdad? Vamos, ya soy, todavía está en... Lo vi en tus redes. Sí, vamos a hacer y en enero nace. Es el proceso, José Pablo viene en camino. Wow, entonces, sí, ya Adolfo y Paola van a ser papás, nos van a ser abuelos. Entonces estamos encantados, agradecidos con Dios de que ya casi viene. Oye, ¿y fuiste exigente, un papá exigente o no?
tanto? En el tema de deportes. Yo creo que en el tema de disciplina sí. Ok. En el tema disciplinario sí, porque yo nunca hice algo, y esto lógicamente, mi papá fue alcohólico. Entonces, tuve una disciplina diferente en casa, pero yo nunca quise recibir de alguna forma lo que yo en casa no tuve. Okay. Y yo a mi hijo y a mi hija desde chavitos, desde niños chiquitos los podía abrazar y besar todo el tiempo. Y a mi papá lo pude abrazar y besar hasta cuando yo tenía 30 años. Wow. Entonces, por eso es que yo quería algo diferente para mi casa, pero siempre con disciplina. Y esa situación de disciplina sí la ponía yo en algunos temas. Sí. Pero quien definía todo en casa, la educación, todo es mi esposa. Y cuando llegaba yo de entrenar, que mis hijos querían estar un rato conmigo y decían, no, es que tienen que levantarse temprano mañana, yo era el que ponía el desorden. Sí, era de que porque no, decía, una película, no, vamos a ver una película. Y no, que es que no puede comer esto, vamos a comerlo porque es fin de semana. Sí. Entonces, de alguna forma yo era el que ponía un poquito de desestabilidad en ese tema, pero todo lo demás, si mis hijos son, repito, lo que son, es por toda la educación que mi esposa les dio. Hicieron un gran equipo. Y creo que eso lo puedes ver ahorita, bueno, en su momento y también ahorita ya que ves que está en camino tu nieto. Y ya cuando crecieron, ya cuando ellos crecieron, ya nosotros estábamos, ya me había retirado yo del fútbol. Entonces cuando yo me retiré, Adolfo iba a cumplir 10 años y Steph tenía 7 años. Okay. Entonces tomé la decisión para poder estar con ellos. Y te tocó bastante tiempo. Y nos tocó ese tiempo. Mira. Oye, Adolfo, con tu experiencia y profesionalismo, ¿de qué manera crees que el deporte les puede aportar a los jóvenes? En todos los sentidos, no solamente en una situación física, no solamente en una cuestión de respeto, no solamente en una cuestión de disciplina, claro. Sino en formar tu carácter. Aprender a que la vida no es color de rosa, en la vida vas a ganar y vas a perder, y eso tiene que ver con el deporte, pero también tiene que ver con la salud. Y hoy en día tenemos que buscar las formas para que todas esas presiones que hoy tienen los jóvenes, porque hoy en día se tienen presiones completamente diferentes a las que se tenían antes. Y hoy la competencia, todo lo que es la preparación es completamente diferente. Y hay un tema que tiene que ver con salud mental. Y esa salud mental, la cuestión del deporte es lo que tienes que buscar la forma de poder sacar las presiones que en un momento dado tienes para poder enfocarte en los momentos importantes para lo que tú quieres llegar a conseguir. El deporte te dará cuestiones de salud, por supuesto que sí, pero hay un tema que tiene que ver principalmente con la disciplina. Y cuando en el deporte eres disciplinado, entonces empiezas a aprender que para todo lo que tú hagas tienes que mantener una disciplina. Y se vuelve un hábito, lo bueno. Así es. Oye, Adolfo, ¿y qué consejo le darías a estos jóvenes que vienen al torneo de la amistad? ¿De qué manera ellos pueden entender que el deporte es mucho más que ganar? Mira, principalmente que lo disfruten. No es fácil disfrutarlo, y más cuando hay una presión que los mismos jóvenes, los chavos, los niños, las niñas no han pedido. Hoy en día llegan a un partido de niñas de 10, 11 años y están los papás exigiéndoles que ganen y gritando y porras. Y si de repente un papá ve que se equivoca un niño o una niña que no es su hijo, le van a exigir, le van a gritar. Entonces ya están creciendo con una presión que no pidieron. Pero hay un tema acá, es el aprendizaje. Tienen que aprender a caminar sabiendo que las cosas no son fáciles, sabiendo que no es un tema personal, sino que hay un propósito. Y que cada propósito que ellos tienen va con el disfrutar. No es nada simple enfrentar a otros estados que van a buscar lo mismo que tú. Pero ahí lo más importante es el aprendizaje. Que puedas pasar por todo esto en la competencia y de verdad que hagas amigos, que hagas amigas, y que después de la competencia lo más importante es la amistad de haber disfrutado un torneo de esa magnitud y la amistad que van a ejercer después. En tus momentos de futbolista, ¿con quiénes fueron tus top 3 amigos? Tengo un mundo de amigos, y que todos esos amigos hoy en día, cuando de repente me invitan a partidos de leyendas, que literalmente ya les dije que ya no quiero jugar más. Gracias. Muchas gracias. Y me sigo encontrando con ellos. Y hay una característica principal que es lo que determina esa amistad: el respeto que nos tenemos. Mira. Y puedo hablarte
de amigos de toda la vida, de los más cercanos que he tenido. Jesús Martínez, que era mi amigo desde Pumas, Jorge Campos, que crecimos juntos desde que estábamos también en Pumas, Joaquín del Olmo, Hugo Pineda, de los porteros que han sido grandes amigos, Cristian Martínez, Memo Ochoa, que me sigue mandando, me acaba de mandar un mensaje la semana pasada para mandarme una entrevista de un periódico de Portugal en donde me hizo una entrevista y estamos los dos en una fotografía. Entonces, más allá de todo lo que vas sembrando en cuanto a logros, lo que siembras con la amistad y con la gente, el respeto y la admiración que hoy en día se tiene es para mí el más valioso, porque hay niños y niñas que nunca vieron jugar y sus papás les dicen lo que me tocó hacer dentro y fuera de la cancha. Y eso para mí tiene un valor espectacular. Porque es el impacto que tú Exactamente. tuviste. Wow, no, pues muchísimas felicidades, Adolfo, de verdad. Gracias por venir, por abrirnos un espacio de tu agenda, por compartirnos tus reflexiones, tus enseñanzas. Y nada, si pudieras decirme una frase que crees que te representa, que te guste. Mira, no una situación que creo yo me represente, al contrario. En cada autógrafo que firmo, siempre pongo Juan 3:16. Entonces, lo importante no es el nombre de mi autógrafo. Lo importante es lo que estoy poniendo, Juan 3:16. Y no quiero decirlo para que la gente lo busque, para que los chavitos, las chavitas lo busquen, porque creo que eso es, desde que tengo yo el conocimiento de fe, de un ser superior, de Dios en mi vida, es lo que me ha fortalecido siempre. Wow. Ya les dejo una tarea a Adolfo Ríos para que se metan a buscar. Te agradezco mucho, de verdad. Y nada, gracias jóvenes, niños, adultos por escucharnos y sigamos llegando más alto en nuestras vidas. Muchas gracias, Adolfo. Un placer, Paloma. Gracias y un abrazo para todos y todas. Que Dios los bendiga.